Qué fuerte declaración llamar demencial a la censura, ¿eh? Sí. Puede ser un arma de dos filos o lo pudo decir con doble propósito. Mucho de esta controversia con Tucker Carlson es que siempre ha sido así. Buscar cómo sacar un poco de contexto o cómo incomodar a los líderes, Claro. a los líderes mundiales. Es increíble, ¿no? Porque alguien tan importante, ¿verdad? En el conflicto, pero es alguien muy admirado y por eso Estados Unidos nos apacaba eso siempre, Sí. inclusive lo juzgaban de terrorista, de dictador y de muchas cosas que él no es, que ahora se dan cuenta que está muy lejos de la verdad. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Proyecto Veracidad, aquí donde encontramos la tercer cara de la moneda, trayéndoles a ustedes la verdad y siempre como debe de ser para que ustedes hagan sus propias opiniones, buscando siempre lo que no nos dicen los demás. Bienvenidos y aquí que estoy con Humberto. ¿Cómo estás, Humberto, hoy? Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta, nuestra quinta edición de Proyecto Veracidad. Espero estén disfrutando nuestro contenido, estén encontrando la tercera cara de la moneda, la cual es lo que nosotros estamos comprometidos a traerles a ustedes. Y pues esta semana, como sabemos, lo que está causando mucha polémica y muchos comentarios es la entrevista de Vladimir Putin, ¿verdad? Sí, así es. Como lo comentamos en nuestro episodio anterior, íbamos a analizar a profundidad esta entrevista para poder traerles a ustedes los preliminares o, vamos a decir, lo que vino a determinar posterior a esta entrevista. Teníamos también el aspecto de qué va a pasar ahora con Ucrania, van a tener resolución, pueden arreglar algo. Pues por lo menos estamos viendo más clara la situación. Ya no estamos viendo solamente un lado, ¿no? Y al ver estas dos partes, pues ya creo que la gente va a tratar de proponer nuevas soluciones y va a estar un poco más justa todo lo que nos están diciendo y cómo evaluar todo. Una de las cosas importantes que noté es que hubo una red social que casi no publicó esta famosa entrevista. ¿Y sabes cuál fue? No tengo idea cuál. Pues hablando de Mark Zuckerberg, es Facebook. Sí, y vamos a ver lo que dijo Elon Musk sobre esto, porque parece que se vendieron bien feo los de Facebook. Elon Musk denuncia una censura demencial por restringir la entrevista a Putin. El magnate cree que Facebook está apoyando la censura por supuestamente restringir la difusión de la entrevista del presidente ruso Vladimir Putin con el periodista estadounidense Tucker Carlson. La diferencia de reproducciones del video de la entrevista en la red social X y en la plataforma propiedad de Meta es muy significativa. Esto es un nivel demencial de censura, dijo Musk, en reacción a un reporte del periodista malasio Ian Miles Cheong, quien afirmó que la Casa Blanca había exigido a Meta restringir significativamente la distribución de la entrevista en Facebook. Bueno, como ves y como dije anteriormente, si tienen miedo de que la gente sepa las cosas, es porque no están en el lado correcto, ¿no? Claro que sí. Y ya lo observamos ahí, las estadísticas no mienten. Vimos cómo en YouTube tuvo ciertas cifras, en contrario a Facebook, que tuvo ni siquiera 1 millón, en Facebook tuvo 13 millones. No, pero en X tuvo más de 200 millones. Claro, y vamos a decir, no podemos decir que Elon Musk, por ejemplo, por ser tan popular fue que tuvo esas views, sino fue el único que no la quiso censurar. Ahora, qué fuerte declaración llamar demencial a la censura, ¿eh? Sí. Puede ser un arma de dos filos o lo pudo decir con doble propósito, lo cual hemos estado viendo como en el programa anterior, cómo ya ha ido en decadencia este discurso que tiene Joe Biden con su nación. Claro. Empieza a hacer ya unas pausas prerrogativas, unas pausas en las que nos deja pensar, no sabemos si está tratando de acomodar sus pensamientos para decirlo de mejor manera, mas sin embargo no tiene mucho sentido lo que dice después de sus pausas. Exacto. E incluso está confundiendo nombres, está equivocándose de líderes y cambiándole el nombre a muchas personas, ¿no? Pero todavía no sé, el gobierno de Estados Unidos y todos los americanos nos tratan de decir que van a poder ganar la guerra de Ucrania y que es posible y que para la democracia, como todas las democracias que han impuesto en Siria, Libia, Irak, ¿sí? Donde los países básicamente están destrozados con la supuesta democracia americana, ¿no? Así es.
Pero vamos a ver lo que dijo Tucker Carlson en la entrevista que tuvo. And it is not a defense of Putin. I don't mean to defend Putin. I'm not a fan of Putin's, and I'm not a subject of Putin's. I'm an American. However, there's no evidence that Putin has any interest in expanding his borders. He is the largest country in the world, and it's very hard to run. They don't need natural resources. There's nothing in Poland he wants. There's nothing he will gain by taking Poland other than more trouble. So that is, if you're saying that he's going to invade Poland, you don't know what you're talking about. Here is a point in the interview when you asked him, "Are you ready to invade Poland? Are you an expansionist power?" Expansion, yes. In Poland, he said only if Poland launched a war, of course, on Russia. Okay. Ukraine did not launch a war on Russia, and he invaded Ukraine. Why you didn't follow up on this question? I started with that question, actually. But he treated me to 35 minutes of Catherine the Great and the Rus. But no, the core question is, why did he move his forces into eastern Ukraine? And I watched this from a distant vantage in the United States, and I watched the Vice President of the United States, Kamala Harris, go to the Munich Security Conference just days before that in February of 2022, and say in a public forum at a press conference to Zelensky, the president of Ukraine, we want you to join NATO, which is another way of saying, it's a synonym for, we plan to put nuclear weapons on Russia's border. You think they threw a bait for him? Are you joking? Of course they did. And everyone, and it just tells you how constipated and restricted and censored the US media landscape is, that I was the only one who said that. Well, wait a second. The purpose of diplomacy is to reach a peaceful, mutually one hopes beneficial conclusion to a crisis. So if you're showing up voluntarily at the Munich Security Conference and saying, hey, Zelensky, why don't you allow us to put nuclear weapons on Russia's border? You're cruising for a war because you know that's the red line. Wow, pues como vemos, o sea, él está diciendo la verdad de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que aprendió, ¿no? Así es. Como lo comentamos anteriormente, iba a ser muy reveladora esta entrevista. Ahora, ¿cuáles son los puntos? Uno muy importante que tocaron en este video anterior fue el de, ¿estás listo para invadir Polonia? Que mucho de esta controversia con Tucker Carlson es que siempre ha sido así. Buscar cómo sacar un poco de contexto o cómo incomodar a los líderes, mundiales. Para lo que Vladimir Putin contestó que Rusia no estaba bajo ninguna circunstancia dispuesto a invadir ningún país que perteneciera a la OTAN. Claro. Solamente que hay un contexto entre Polonia y Rusia, lo cual él estuvo dando una parte de historia durante la entrevista, en la que si Polonia le pide ir a la guerra, ellos van a ser los primeros en aceptar. Claro, y ese es el miedo que los americanos siempre dicen, que Rusia se quiere expandir, quiere invadir diferentes países, lo cual no es cierto, de verdad, porque nunca han invadido ningún país, y con el territorio que tienen ya es suficiente, como dijimos la vez pasada, ¿no? Así es. Sí. Así que son cosas que en realidad absurdas que hasta ahorita la gente se está dando cuenta. Y todos nos estamos dando cuenta de las mentiras, de las farsas que nos han estado dando, ¿verdad? Y no teníamos otra opción más que creer esa, porque no teníamos el otro lado de la moneda, ¿no? Claro. La tercera cara. Sí, y en este caso nos estamos dando cuenta que Ucrania fue quien comenzó este movimiento militar. Gracias a Estados Unidos. Así es. Contrario a lo que todos los medios anuncian, que hacen parecer que Rusia fue el que inició esto, nada más mencionan, sí, bombardearon esta semana tantos edificios, hubo tantas bajas, sin embargo ya vimos que no. Exacto. También es casi imposible que Ucrania pueda derrotar a Rusia, como lo dijo bien Tucker Carlson, ahora lo está diciendo ante la gente, de que es una guerra que no pueden ganar, ¿sí? Escuchemos lo que dijo. It became very clear to anyone paying attention several months ago that Ukraine cannot win its war against Russia. The Ukrainian military will not be able, even with Western backing, hundreds of billions of dollars of it, to expel the Russian military from parts of eastern Ukraine. Ukraine doesn't have the industrial capacity, neither does NATO or the United States, and it doesn't have the people. Russia has 100 million more in population than Ukraine does. And that means that further support from the West for the Ukrainian military only means more dead Ukrainians and a further degraded Western economy in the US and in Germany particularly.
So it's not simply a fool's errand, it's self-destruction. It's insane, it's cruel, it's abetting the killing of an entire generation of Ukrainians. Wow, y este año pues va a haber elecciones en Rusia, ¿no? Así es. Y es increíble que ya un partido dijo, nosotros desistimos porque en realidad no pensamos que podemos ser mejor que Vladimir Putin, así que para dejarle más libre el camino. Y muchos se están dando cuenta con esta entrevista también la diferencia que hay entre cómo se expresa Putin, cómo se expresa Joe Biden, ¿no? Porque pues se supone que son los dos líderes y hay una gran diferencia. Inclusive algunos se han atrevido a decir que Estados Unidos preferiría muchas veces tener a Putin como presidente, ¿sí? Y aquí es donde lo dijeron. Escuchemos. Будущее нашей страны только с Путиным, президентом Путиным. И посмотрите, какая идет критика, нападки со стороны наших недругов, врагов Вашингтона, Брюсселя на Путина. Как вы думаете, почему? Они понимают, что Россия с Путиным будет развиваться. Они прекрасно понимают, что наша страна с ним будет сильной. И поэтому, невзирая на то, что партия выдвинула своих кандидатов, мы должны быть выше партийных интересов. Нам надо думать о стране. Он имеет опыт, он показал за время нахождения в должности, что может решать самые тяжелые задачи. Нам надо ценить то, что Путин создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции, и это сильная сторона нашей политической системы. Но вместе с этим, в нынешней ситуации, нам надо всем объединиться вокруг Владимира Владимировича Путина. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет. Он у нас. А у них Байден, видите, наказание им. Wow, hasta dijeron que Biden era un castigo para los Estados. Sí. Sí, es increíble, ¿no? Porque alguien tan importante, ¿verdad? En el conflicto, pero es alguien muy admirado y por eso Estados Unidos nos apacaba eso siempre, inclusive lo juzgaban de terrorista, de dictador y de muchas cosas que él no es, que ahora se dan cuenta que está muy lejos de la verdad. Claro que sí. También tenemos que recordar históricamente cómo han los sucesos marcado a Rusia y en este caso la entrada de Vladimir Putin en el 2000. Ahora, todos los conflictos mundiales que han surgido o emergido desde esa fecha hasta el día de hoy, pues bueno, por el carácter del cual son, pues lo pueden hacer ver como un dictador, como lo decimos, pero estamos viendo que es todo lo contrario. Exactamente. Y algo también que normalmente si vemos donde ha habido dictaduras, pues la ciudad está siempre tensa, en malas condiciones, ¿no? Así es. Y algo que vio Tucker Carlson fue de que vio un país, una ciudad mucho más avanzada de lo que él pensaba, ¿no? Así es. Sí, y mucho más cuidada, mucho más... comparó el metro, inclusive ya vi otros videos donde comparan el metro de Moscú con el metro de Nueva York y de verdad da hasta pena, ¿no? Sí, deja mucho que desear. Veamos aquí un poco de eso. Here it is. Mira, aquí podemos ver, este es el metro de Moscú. Vean nada más el arte que hay en las paredes. O sea, todo eso parece un museo. Sí. El tipo de arquitectura lo hace ver como si no hubiera avanzado el tiempo, sin embargo, es la elegancia y el toque que le quieren dar a este metro. Y si te fijas, no hay paredes rayadas ni basura en el piso. Y Tucker Carlson fue cuando en un día normal, no lo limpiaron especialmente para él ni nada. Así es por eso que queda asombrado, ¿verdad? Con la limpieza, el tipo de iluminación, que pareciera, como lo repito, que no han pasado los años, pero sin embargo, es algo increíble. Pues como ven, también es un país bastante avanzado, bastante limpio, bastante ordenado, ¿sí? Porque pues ahí no vemos gente dormida en el metro, como en Nueva York, como en Chicago, como en casi cualquier parte de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y pues Putin también compartió un poquito lo que él pensó de la entrevista, ¿no? O sea, así es. Sí. En lo que me parece que fue bastante revelador y de los puntos que yo creo que debemos resaltar es el número 1, Ucrania fue quien comenzó este conflicto entre las dos naciones. Y Ucrania, claro, siguiendo las órdenes de... Claro, Rusia
obviamente, y lo mencionaron, no tienen intención alguna de invadir ningún país que esté conformado o que sea parte de la OTAN. Pero también habla de que no pueden cesar este conflicto porque Estados Unidos no deja de suplir armas a Ucrania. Claro. Que fue una de las cuestiones por las que empezó este conflicto. El cómo Estados Unidos se involucró de más con Ucrania en este caso, metiéndolo a la OTAN, y ya vimos en algunos otros videos que les hemos presentado aquí, cómo dejan muy por fuera a Zelensky dentro de esas reuniones y cumbres que tienen. Queriéndolo meter a la OTAN, porque no lo metió, ¿verdad? Así es, queriéndolo meter, o sea, cómo tratar de persuadirlo, y el hecho de que Vladimir Putin incluso haya estado en este lado del continente, en Estados Unidos, y que hayan tenido conversaciones tan profundas, por ejemplo, con Bill Clinton, en el que le dijo, oye, a mí me encantaría pertenecer a la OTAN. Y en su momento Bill Clinton le aceptó, dijo, oye, pues sí, estaría muy bien, siendo que es ridículo que la OTAN fue centralizado, fue creada para destituir a la URSS. Exacto. Entonces no tendría sentido que la OTAN siga existiendo en este momento cuando ya la URSS está desuelta por completo. Y lo triste fue que al momento de que Bill Clinton promete que tal vez sí podría entrar a la OTAN, luego horas después le habla por teléfono, oye, ya hablé con mi equipo, y mencionan que no, claro, que no puedes pertenecer aquí por todo lo que engloba tu nación, ¿verdad? Todos los intereses y de por medio. Otra de las cuestiones es que ellos no pueden infringir una derrota estratégica, o sea, no podrían, ellos están negando, estamos hablando de Vladimir Putin y Rusia, se van a negar por completo a desnuclearizarse. Claro, pues, no pueden sabiendo que el otro está... es más, como dijo Putin, o sea, nosotros tenemos la mejor tecnología y todo, pero para garantizar nuestra paz. Así es. No porque queremos atacar a los otros como pasa del otro lado, ¿no? Claro que sí, se los mencionamos en capítulos anteriores. Vladimir Putin incluso quiso aliarse con Estados Unidos y con otros países de Europa para hacer este sistema de antibombardeos y antiaviones de ciertos estilos rojo. Vladimir Putin se quiso poner de acuerdo con Estados Unidos y con países de Europa para tratar de hacer un arma o hacer una autodefensa entre ellos para misiles de otros estilos. Acusaban a Irán que tenían misiles que no eran percibibles a los radares, de Irak decían lo mismo, y Vladimir Putin los invitó a participar en conjunto para hacer esta defensa. Claro. Y nunca, nada más le dijeron que sí y nunca le dieron seguimiento. Y dice, bueno, pues obviamente nosotros no vamos a rogar, Pues sí. pero tampoco vamos a ser las personas que dejen a un lado sin decirnos qué esté pasando. Claro. Ahora estamos viendo todo lo que sacaron y toda la impresión que Putin está dejando en el exterior, pero ahora veamos también la impresión que Tucker Carlson dejó ante Putin. Sería bueno, claro, que también supiéramos eso. Muy bien. Veamos aquí la entrevista a Putin. Al señor Carlson lo criticaron de inmediato y antes de la entrevista, y ahora le acusan de que aparentemente se hicieron pocas preguntas difíciles durante la entrevista, que supuestamente fue muy suave con ustedes y que estuvo demasiado cómodo con él. ¿Qué opina? ¿Cree que intimidó al periodista estadounidense con su autoridad? Creo que su Carlson, cuando digo su, me refiero a que es representante de su gremio periodístico, es una persona peligrosa. Y aquí está por qué. Porque francamente pensé que él actuaría de manera agresiva y haría esas llamadas preguntas incisivas. No solo estaba preparado para eso, lo deseaba, porque eso me habría dado la oportunidad de responder de manera contundente, lo cual, en mi opinión, habría dado un cierto carácter distintivo a toda nuestra conversación. Pero él optó por otra táctica. Intentó interrumpirme varias veces, pero sorprendentemente, para un periodista occidental, resultó ser paciente, escuchó mis extensos diálogos, especialmente los relacionados con la historia, y no me dio motivo para hacer lo que estaba dispuesto a hacer. Por lo tanto, francamente, no disfruté plenamente de esta entrevista. ¿Y cómo lo ves, Humberto? Pues quedó claro que cumplió su misión Tucker. Sabemos que este personaje siempre se ha destacado por interrumpir a las personas, ser un poquito polémico con sus
títulos de entrevista y muchas otras cosas más. Sin embargo, esta ocasión tuvo la educación de esperar y pausar sus comentarios mientras Vladimir Putin estaba dando sus datos históricos, que fueron bastante extensos, por cierto, Claro. y que incluso en algún momento él pregunta, oye, ¿no te está pareciendo aburrido esto? A lo que él contesta que no, que está siendo bastante importante el saberlo para poder entender el contexto de lo que está sucediendo en este momento. Claro, y aquí nos siguen diciendo que Ucrania va a ganar y allá es casi imposible pensar eso, ¿no? Así es, y como lo menciona en el siguiente video, Sarayova no tiene la intención de perder y menos infligir en esta derrota estratégica. Adelante con el video, por favor. Ni siquiera el propio Estados Unidos sabe qué hacer con el patrocinio del régimen de Kiev. Recientemente se ha hecho cada vez más claro su aspiración de transferir a Europa los gastos abrumadores de Zelensky, en primer lugar a Alemania, que se convirtió en el líder de este asunto. El canciller alemán Scholz llegó a Washington el 9 de febrero para recibir las instrucciones pertinentes e hizo un emotivo llamamiento a los países occidentales para que hicieran todo lo posible por impedir la victoria de Rusia. Les recuerdo que antes buscaban infligir una derrota estratégica a Rusia. Ahora la retórica ha cambiado. Ahora dicen, reconociendo la realidad, que no pueden permitir que Rusia gane. Quiero decepcionarles. Ni lo primero se ha cumplido, ni lo segundo se cumplirá. Será a nuestro modo. Y como ves, no nada más no tienen chance de ganar, pero están gastando mucho dinero. Ya Estados Unidos quiere que Europa siga pagando y... Así es, no está buscando quién se las hizo, sino quién se las pague. Y esa es una de las cuestiones por lo que estamos aquí nosotros para ustedes, para compartirles los datos duros con los que este conflicto se está presentando. Ya les demostramos que Rusia supera los 100 millones de personas contra ejércitos tan diminutos con otros países en los que está en conflicto. También hay que recordar que se mencionó que Ucrania no es un país soberano. O no tiene soberanía en este momento, y como él lo presenta, Lenin lo puso ahí como para poner pedazos de otros para países. poner pedazos de otros países. Sí. Hasta hace muy pocos años todavía habría personas que hablaban el húngaro y que se vestían de la misma forma, hablaban el ruso antiguo y eran ortodoxos. O sea, está bastante confuso el cómo todavía después de presentar todos estos datos duros, quieren seguir en esa línea de no nos podemos... Claro. Y hasta una parte de Polonia así tienen, es. Sí. Wow, pues esto es concerniente a Rusia y la entrevista que tuvo Tucker Carlson. Espero que haya quedado más claro y que hayamos traído luz y información veraz a todos ustedes. Recordarles también nada más los 6 puntos o las 6 revelaciones. Ucrania comenzó la guerra o este conflicto entre ellos. El número 2, Rusia no tiene planes de invadir ningún país de la OTAN, ¿sí? El número 3, Estados Unidos debe parar de suministrar armas a Ucrania si quiere que este conflicto cese, ¿verdad? El número 4, no van a infringir la derrota estratégica, ni se van a desnuclearizar, ni van a bajar la guardia bajo ninguna situación. Ucrania no es un estado soberano. Y por último, creo que es el más importante, Estados Unidos rompió su promesa de no expandir la OTAN hacia otros países del este, ¿verdad? Estados Unidos ha incumplido, la OTAN ha incumplido y la Unión Europea ha incumplido. Sí. Y no podemos aún entender el por qué se dicen con tanta formalidad algunas declaraciones y países como Suecia, Alemania, incluso Finlandia, Polonia, se hacen después de la vista gorda, ¿verdad? Y a fin de cuentas se siguió expandiendo la OTAN. No, y nos tardamos en saber la verdad, pero al final de cuentas la verdad siempre sale. ¿Sí? Así es. Ya hablábamos en capítulos anteriores sobre ensayos de laboratorios sobre animales y sobre niños, sobre personas, que de hecho tenemos aquí una imagen que vamos a presentar sobre unas farmacéuticas que están experimentando ahí con infantes. Claro que sí. La semana pasada les trajimos un reportaje sobre muchos laboratorios que Estados Unidos tenía en Ucrania. Ahora sabemos que esos laboratorios estaban haciendo pruebas con niños y más de 40 niños murieron porque les inyectaban cosas a ver qué pasaba y eso ya es algo más que criminal, es inhumano, ¿no?
Ahora, ¿quién está yendo a la cárcel? ¿Quién está siendo juzgado por esos crímenes? Nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tenían escondido y a Estados Unidos ni siquiera responde a las peticiones de que expliquen por qué estaban haciendo eso, pero se está saliendo totalmente de las manos, ¿no? ¿Cómo es posible que a niños los estén usando como conejillos de India? Eso es completamente fuera de lugar y no debería existir. Y con el apoyo de Estados Unidos, el que se dice ser la libertad del mundo, el líder del mundo libre que dicen, o sea, esa es una farsa totalmente. Así es, ya lo comentamos en ocasiones anteriores y se los volvemos a recordar. Lo más triste de este conflicto es todas las bajas que está dejando de civiles, de soldados y de infantes en Ucrania, y no solamente por el conflicto armado, sino ya vimos también la industria farmacéutica, cómo afectó. Venimos saliendo de una pandemia en la que obviamente se utilizaron fármacos de distintos tipos, la creación de vacunas, y que no había más que experimentar más con personas que a lo mejor fueran de bajos recursos, que tuvieran por urgencia que acceder a este tipo de ensayos para, pues bueno, hacerse llegar algo de dinero. Sí. Pues esta es la situación al día de Ucrania, Rusia y las relaciones que tienen con Europa y con Occidente, como le llaman. Muy bien, ahora vámonos más cerca. Siempre queremos cubrir algo de México. Así es. Y pues sabemos que en el norte de México siempre ha habido escasez de agua, ¿no? Así es. Sí, pero ¿sabías que podía haber en otros lugares de México? ¿O habías escuchado que...? No me parece probable. No, ¿verdad? Pero yo siempre me cuestionaba cómo es posible que una ciudad como la Ciudad de México, imagínate cuánta agua gastan al día, cuánta basura, cuántos kilos de carne, o sea, es algo que en realidad nunca me pude imaginar porque es demasiado, ¿no? Así es. Pero ahora estamos viendo que, pues, algún efecto negativo tenía que haber, ¿verdad? Claro. Que también empieza la escasez de agua en la Ciudad de México. Veamos este reportaje, que no sé por qué, no lo vi en los canales mexicanos, ¿verdad? ¿Por qué no están diciéndole esto a la gente, verdad? Veamos, y ustedes juzguen por sí mismos. Pues como te decía, es una ciudad tan grande, ¿verdad? Y le están llamando el día cero, o sea, cuando el agua se termina. Así es. Y pues imagínate qué pasaría si México se queda sin agua. No, la verdad es que algunos medios se han encargado, como lo dices, no lo hemos visto de este lado en el norte, más sin embargo, cuando nosotros tuvimos la crisis hídrica más al norte, en Nuevo León, fue nota de todos los diarios, fue nota de todos los noticieros, y ya vimos que no tiene mucho que ver con nuestra extensión territorial, sino con el mal uso que se le está dando a esta agua. Ahora, ¿cuántos años tiene la Ciudad de México prograteando o dando solamente a cuentagotas a sus habitantes el agua, haciendo cortes durante las noches o durante horas específicas para que se puedan hacer el aseo y sus necesidades? Y que esto ya esté superando incluso esas medidas, qué importante, que de cuidado. Pues qué triste situación, esperemos que se pueda resolver, porque pues imagínate, tampoco pueden decirle a tantos millones de personas cámbiense a otro lugar, ¿no? De primera mano, pues ya vivimos nosotros la crisis hídrica y sabemos lo preocupante y lo dañino que es para la sociedad el que esté pasando por esto. Así es. Pues esperemos que se pueda resolver algo, porque nuestros queridos compatriotas de la Ciudad de México, pues que no se queden sin agua, que no sufran lo que nosotros vivimos ya, ¿no? Así es. No deseamos a nadie lo que nosotros sufrimos aquí en el norte. Así es. Muy bien. Y pues pasamos a cuestiones más interesantes de México en el mundo de nuevo. Y es esta participación de México en Rusia en los Juegos del Futuro. Adelante con el video que tenemos preparado para ustedes. Atletas de México, Perú, Irán y otros países llegan a Rusia para los Juegos del Futuro del 2024, un torneo internacional a gran escala en formato digital que combina el deporte clásico con el ciberdeporte. Tengo las expectativas muy altas de esta competición porque, sé que es una de las más altas. I don't really think much about winning or losing the tournament. It doesn't really matter to me. All I care about is just to play my best Dota that I can play.
play to my best abilities. That's what I'm looking for. Pues qué importante es tener presencia en estos eventos tan de carácter monetario, de carácter digital, de carácter futurista. Para nosotros ya vimos cuántos países van a estar ahí participando en estos Juegos del Futuro, que no solamente van a incluir el deporte, sino a la era digital de la moneda, ¿verdad? El digital. Ya hemos estado viendo cómo los NFTs y algunos productos del metaverso están actuando para que en el futuro podamos hacer actividades en estas plataformas nuevas de realidad virtual y utilizar nuestro dinero también de manera digital y estar apoyando. Va a ser interesante ver a Rusia nuevamente ser el protagonista y en este caso el host para estos Juegos del Futuro en estos próximos años. Y veamos qué resulta, qué tal que después pueden venir acá a México también a realizar estos juegos. Vemos muchos países del continente americano que van a participar y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Hemos estado avanzando bastante en todos los ámbitos y qué mejor en carácter internacional y de cosas positivas. Pues muy interesante las noticias de hoy. Fue nuestra emisión. Espero que hayan comprendido y entendido y que hayamos podido nosotros explicar bien la verdad que está detrás de las noticias comunes que escuchamos. Así es. Bueno, así despedimos nuestra 5ª edición, esperando que toda nuestra información sea de su agrado. Recordar también de nuevo agradecer el espacio que nos brinda la plataforma audiovisual de programación intelectual Papi TV, que hace posible este programa. Acuérdense por favor de sintonizarnos también en Spotify y darle like aquí a nuestro canal en YouTube y ponernos en los comentarios si hay algo que les gustaría que les transmitamos. Muchas gracias, saludos y hasta luego. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente del que, güey, te dio una pistola porque lo mataron. Sí, exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡Engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan... Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente... Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.